Ok, entonces arrancamos así lo que sería nuestro capítulo 4. En este capítulo 4, como ya les adelanté anteriormente, vamos a centrarnos ya en lo que sería el equilibrio de los cuerpos rígidos. Ya no necesariamente de un nudo o de una partícula, sino que ahora ya lo vamos a considerar en su magnitud, en su dimensión, etcétera. Y vamos a considerar también la disposición de cargas para, para determinar si el equilibrio es estable, etcétera. Entonces, ¿cuándo decimos nosotros que un cuerpo rígido se encuentra en equilibrio? Y bueno, evidentemente, para que un cuerpo se encuentre en equilibrio, se deben cumplir dos condiciones. Por un lado, tenemos que la resultante del sistema de fuerzas o de las cargas que actúan en el cuerpo sea cero, o la resultante cero o la sumatoria de las cargas y reacciones que actúan sea cero. Y por otro lado, es que la sumatoria de los momentos resulte cero. O, de otra forma, dicho de otra forma, que la resultante de momentos generado por cargas, fuerzas, reacciones, resulte cero. Fíjense que aquí hay una cuestión. Cuando yo hablo como sumatoria de fuerzas, esto ya va a depender de, evidentemente, las direcciones de cada una de las cargas y reacciones. Cuando hablo sumatoria de momentos, aquí aparece como momento sub cero, ¿verdad? O respecto al origen. No necesariamente debe ser respecto al origen, sino que puede ser respecto a cualquier punto, pero para cualquier punto debe ser cero. De ahí nacen entonces estas ecuaciones. De la resultante cero yo puedo establecerlo por componentes rectangulares x y z en un caso general en el espacio, y del momento cero, la resultante momento cero, lo puedo establecer por componentes también iguales a cero. Entonces eventualmente yo podría sacar 6 ecuaciones para un cuerpo en 3 dimensiones, en el caso que yo esté estableciendo el equilibrio o quiera calcular el equilibrio. Entonces, recordando, ¿verdad? Recordando un poquito, ¿qué van a ser las situaciones? ¿Qué van a ser las cuestiones que yo debo considerar? Y bueno, para eso, ahora no solamente voy a tener que aprender a hacer un diagrama cuerpo libre, o no solamente voy a tener que rememorar eso, sino que también me voy a dar cuenta que van a haber situaciones en donde yo debo entender qué es o qué restricción me genera algún apoyo, alguna vinculación, etcétera. Por ejemplo, tenemos un caso, como se muestra aquí en la pantalla, ¿verdad? Esto podría ser un dintel de madera, por ejemplo, que está metida en la pared. ¿Ok? Ahora, si yo quiero hacer el diagrama de cuerpo libre de la tabla o del dintel de madera, ¿yo qué tendría que considerar? Yo tendría que, en, yo tendría que considerar aquí el dintel, por otro lado, no sé, serían las cargas, 200, aquí una carga de 400 y aquí una carga de 800. ¿Ok? Pero fíjense que esto, estrictamente hablando, no se encuentra en equilibrio así como está. ¿Por qué? Porque a mí lo que me falta considerar o analizar sería este efecto. Es decir, la unión de la madera con lo que sería la pared. Esa vinculación. ¿Qué ocurre? Vamos a aprender e ir aprendiendo
que hay distintos tipos de vinculaciones y cada vinculación tiene distinto efecto. En este caso, cuando el elemento, la viga o el dintel se encuentra embebido, por así decirlo, en la pared, ¿sí? No está clavado por la pared, nada, sino que está metido, está dentro. Nosotros podemos considerar como un apoyo o, perdón, una vinculación de este tipo. Lo simbolizamos de esta forma a, a una vinculación que lo llamamos empotramiento. Entonces ahí nosotros podemos decir, este dintel está empotrada o está empotrado en la pared. Entonces, este es el sistema del cual yo quiero calcular el DCL. Entonces, si yo quiero calcular el diagrama cuerpo libre, sería esto. Sería aquí la viga, la carga de 200, la carga de 400, la carga de 800. Y aquí voy a poner las reacciones que generan esta vinculación. Y podría ser una carga vertical, una carga horizontal y un momento. Entonces, fíjense, cuando tenemos un empotramiento, en general, el empotramiento lo que hace es impedir cualquier tipo de desplazamiento, ya sea para arriba o para abajo, de frente para atrás, de costado, y cualquier tipo de giro. ¿Ok? Entonces es por eso que aparecen estas reacciones que están en amarillo. Y ahí recién yo obtengo el diagrama cuerpo libre de lo que sería el tablón. ¿Ok? Entonces, a ver. ¿Qué ocurre? Aquí la pared impide este posible desplazamiento de la madera. También impide un posible desplazamiento de esta forma, ya que está empotrado, está metido en la pared. Es por eso que aparecen reacciones verticales y reacciones horizontales eventualmente. Y fíjense que si yo me imagino cómo sería esta viga deformada, tendría una forma algo así. Se va a ir deformando acá, en donde evidentemente cada punto sufre un desplazamiento, pero la parte que está aquí metida en la pared no sufre un desplazamiento, puesto que la rigidez que tiene la pared es muchísimo mayor o muchísimo superior que la del elemento. Entonces podríamos llegar a considerar que la rigidez aquí en la pared es lo suficientemente grande como para que en ese tramo no haya una deformación. Entonces es por eso que también aparecen momentos. Volviendo a nuestro caso, me gustaría, repitiendo, me gustaría hacer el diagrama cuerpo libre. Entonces aparecen las cargas, pero así también aparecen los momentos, perdón, las reacciones. Ahora, para saber esto, es que un poquito más adelante vamos a ver algunos de los apoyos más comunes. Y de hecho en el libro hay, no sé, 2 páginas por ahí destinadas a esto, en donde muestran cada tipo de vinculación con qué restricción genera. ¿Ok? De aquí puedo sacar las dimensiones. Entonces, fíjense, esto es una estructura que está trabajando, una estructura plana, por así decirlo, o son todas cargas coplanares. Entonces, yo directamente estaría trabajando en 2 dimensiones, no en 3. Es decir, ya que todas las cargas son coplanares, bueno, voy a trabajar en X, en Y. Fíjense que en ese caso, ¿cuántas ecuaciones yo podría llegar a plantear? Si yo sacaba sumatoria de fuerzas igual a 0, ahí las ecuaciones eran sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Y por otro lado era la sumatoria de un momento de fuerzas igual a 0. Entonces, eventualmente,
cuando yo trabaje con este tipo de estructuras, yo voy a tener estas tres ecuaciones. Entonces, como general, yo podría tener una, dos y tres incógnitas. En ese caso, yo puedo llegar a resolver la estructura. Profe, Sí, una pregunta antes de que pase a la ok, siguiente. ok. Eso que vos planteaste ahí con respecto a la pared y la viga, es de forma genérica nomás, ¿verdad? O sea, no, vos en realidad no sabes el sentido de esos vectores, por así decirlo. Claro, esto está de forma genérico, ¿verdad? Las reacciones aquí, en general, eh, hay, O sea, hay situaciones donde es difícil identificar de entrada cuál es la dirección de RI, por ejemplo. Entonces, tan solo lo pones de cualquier forma. Puedes poner al revés a esto también. Ahora, al calcular, evidentemente te va a salir con el signo correspondiente. Nada más eso. Vos puedes suponer la dirección que quieras. O sea, tranquilamente podrías hacer esto, ¿verdad? 200, 400, 800, qué sé yo. Vertical, esto sí quizás es medio lógico. Este también sabes que va a terminar siendo cero. Y de repente el momento te coparía ponerle así. Y da lo mismo, ¿verdad? Lo único que va a salir es que aquí el momento te va a salir negativo y aquí te va a salir el positivo. Cuando uno de estos valores te sale negativo, significa que tu suposición nomás está inversa. O sea, en vez de ser vertical para arriba, hubiese sido vertical para abajo. En vez de ser horizontal para la derecha, hubiese sido horizontal para la izquierda. O en vez de ser sentido horario, hubiese sido sentido antihorario. Nada más eso. Dale, profe. Ok. Aquí, por ejemplo, si eventualmente me gustaría o quisiera conocer, no sé, Rx primero, lo que haría sería sumatoria fuerzas en X igual a cero. Como no hay cargas horizontales, entonces Rx ya es directamente cero. Este de aquí ya tengo. Si me gustaría conocer Ri, entonces haría sumatoria fuerzas ni igual a cero. Tendría Ri para arriba, menos 800, menos 400, menos 200, igual a cero. De aquí entonces yo obtendría Ri igual a la suma de todas las cargas, en este caso, 1400 newtons. ¿Ok? Si quisiera sacar el momento, para calcular el momento en la reacción, entonces lo que yo haría sería sumatoria de momentos de fuerzas, qué sé yo, respecto a este punto, acá. A le puedo llamar. Respecto a A igual a cero. Ahí que voy a tener que tener en cuenta. Estoy haciendo respecto a A. Entonces, el momento de 800 sería por este brazo de palanca y generaría un momento así. Es decir, un momento horario. Entonces sería menos 800 por 1,5. La carga 400 generaría un momento antihorario y el brazo de palanca sería toda esta distancia. O sea, sería 4. Menos 400 por 4. Y lo mismo con la última carga. Sería menos 200 por 6. Fíjense, fíjense aquí, que yo primeramente lo que hice fue el momento de todas las cargas externas. Pero aquí lo que no me tengo que olvidar es que hay un momento en el empotramiento, en la vinculación, que es justamente lo que yo quiero calcular. Yo supuse aquí sentido antihorario, es decir, antihorario. Y dijimos en una de las clases anteriores que el momento antihorario le consideraríamos positivo. Entonces aquí debo ponerle el más m. Y ahí recién igual a cero. Y al despejar m, entonces me doy cuenta el valor del momento en el apoyo o en la vinculación. 800 por 1,5 sería 1200, 1600 y 1200. ¿Verdad? Sería 4000.
por ejemplo. ¿Ok? Entonces, no se olviden que aquí ustedes están diciendo, hay un momento concentrado en el apoyo A. Entonces, en mi sumatoria debe aparecer ese personaje. Pues en otro color como para resaltar esa parte. Entonces, ¿cómo es que ustedes iban a saber qué reacciones, qué restricciones considerar aquí? Y bueno, para eso es que tenemos que conocer los distintos tipos de apoyos o vinculaciones que nos vamos a, perdón, con las que nos vamos a encontrar. Entonces ahí es que aparece la tabla, ¿verdad? Esta es la tabla prácticamente del libro, ¿verdad? La que saqué. Aparece el tipo de vinculación en una columna, las reacciones y evidentemente el número de incógnitas que aporta esa vinculación. Por ejemplo, las primeras, las más básicas, ¿verdad? Aquí es, qué sé yo, este tramo que está aquí puede ser una barra cualquiera. Y esquemáticamente o gráficamente aparece este tipo de gráfico, ¿verdad? De apoyo. Cuando aparece esto, quiere decir que el apoyo es tipo un rodillo. O puede ser esto, que parece el cortador de pizza, ¿verdad? Es tipo sobre un cilindro, se va anclado. Puede ser tipo balancín. No tiene las rueditas, pero sí se balancea sobre sí mismo. O puede ser directamente una pata sobre una superficie lisa. Cuando decimos superficie lisa, en general nos vamos a referir a una superficie idealmente lisa, donde no hay rozamiento. En todos estos casos, la reacción, la reacción siempre sería perpendicular a la superficie. Siempre sería aquí. Siempre sería aquí. ¿Por qué? Al tener estos rodillos, lo que permite es que esto tenga un desplazamiento horizontal, pueda moverse horizontalmente, de acuerdo a el acomodo que necesite la estructura. Entonces no hay restricción en esa dirección. Al tener aquí vinculado por un nudo, entonces puede girar, puede rotar respecto a ese nudo. Entonces quiere decir que esto puede moverse libremente en estas direcciones. Quiere decir que no aparecen restricciones de momento. Lo único que aparece es esto, ya que no puede desplazarse para abajo. Y eso ocurre con todos estos casos, ¿verdad? Todos pueden tener esa misma situación. Entonces, fíjense, a todos estos, ya sea tipo rodillos, balancín, superficie lisa, entonces nos generan una reacción que es perpendicular a la superficie. El número de incógnitas en ese caso sería 1, que sería directamente la carga, la reacción vertical o RI o R. ¿Ok? A esto le solemos llamar apoyos de primer género, justamente porque tiene una incógnita. Otros tipos de apoyos o vinculaciones, ¿verdad? De primer género o con un número incógnito, o con una incógnita, sería el caso de utilizar cables como soporte o barras de dos fuerzas, que lo vamos a ver un poquito más adelante. En este caso es un eslabón. Entonces, si yo tengo un cable, ¿cuál era la particularidad del cable? Bueno, que una vez que esté traccionado, la dirección de la fuerza o de la tensión del cable, yo la conozco, puesto que es la dirección del cable. ¿Recuerdan? Entonces, esto termina siendo una sola reacción y tiene la dirección del cable. Lo mismo ocurre con estos elementos de dos fuerzas o con este eslabón corto. Como este eslabón no tiene ninguna carga externa, entonces la reacción de esa va a tener una sola dirección. ¿Okay? Entonces se conoce la línea de acción. Lo que no se conoce es el valor de la fuerza, el valor de la tensión. Entonces es por eso que es una incógnita. Otro tipo de apoyos.
podrían ser esto, ¿verdad? Un collarín o un pasador. Son básicamente la misma idea, solamente que están, eh, físicamente invertidos, por así decirlo, ¿verdad? Entre comillas. El collarín sobre una varilla lisa, ¿verdad? Este sería el caso, como dice, ¿verdad? Este cilindro aquí, este cuadradito que ven, envuelve a la varilla. Quiere decir que esa varilla va a terminar siendo su eje de desplazamiento. Entonces, esto sí o sí va a poder desplazarse solamente en esta dirección. Mientras que perpendicular a ello está prohibido, o sea, está impedido. Por lo tanto, la reacción que aparece es en la dirección perpendicular al eje de la varilla. Lo mismo ocurre con el pasador. Esto puede desplazarse en la dirección de la ranura, pero en la dirección perpendicular no, puesto que encuentra un impedimento. Entonces también la reacción se conoce perpendicular a la dirección de la ranura o del eje. A todo ello le podemos llamar apoyos de primer género. ¿Qué pasa ahora? Veamos lo siguiente. Aquí entramos ya a los apoyos de segundo género. Los apoyos de segundo género, entonces, por lo tanto, tendrían dos incógnitas. Podría ser este caso, un pasador liso o bisagra. ¿Qué hace aquí? Esto permite que pueda rotar respecto a este eje. La rotación está permitida. Ahora, el desplazamiento vertical o el desplazamiento horizontal están impedidos. Entonces, ahí es que nacen estas reacciones, horizontal y vertical. Pero no aparece en ningún momento porque el giro está permitido. Y fíjense cómo hace rato una superficie lisa considerábamos de primer género, mientras que la superficie rugosa es de segundo. ¿Por qué? Porque aparece la reacción vertical y la fuerza de rozamiento. Entonces sería uno, dos incógnitas. Uno, dos incógnitas. En este caso, puede darse la situación que yo los llame RI, RX, por ejemplo, o en todo caso ya conozca o sea, quiera calcular solamente el valor de la reacción con una cierta inclinación. De cualquier forma, son dos incógnitas. Ok, no hay problema, Edu. En el caso de una reacción o una vinculación de tercer género está el empotramiento. Fíjense que estamos trabajando con estructuras planas todavía. Que está el empotramiento, que era justamente el caso que vimos de ejemplo. ¿Sí? Algo que podría agregar aquí es cómo se suele simbolizar, ¿verdad? Un apoyo de primer género lo solemos simbolizar así, o hay otros que le ponen la ruedita. Estos son apoyos de primer género. Serían estos de aquí. La forma de simbolizar más fácil, ¿verdad? Para el caso del apoyo de segundo género, o vinculación de segundo género, entonces sería esto, pero aquí está el piso, ¿verdad? Qué sé yo, aquí puede estar la barra, etcétera. Y para el caso de una vinculación de tercer género, es así, o es así, dependiendo dónde está el apoyo, ¿verdad? Si es en el piso, si es en una pared, si es en la parte superior, etcétera. Fíjense que aquí el desplazamiento vertical está impedido, el desplazamiento horizontal está impedido, y al estar metido, por así decirlo, o incrustado por la pared o por la superficie, entonces el giro también está impedido. Es que ahí aparece reacción vertical, reacción horizontal y un momento. ¿Ok?
Eso lo puedo cambiar como la resultante de las reacciones, R, a una cierta inclinación alfa y el momento M. Cualquier forma, tenemos tres incógnitas. Entonces, esto usted tenía que saber o tenían que identificar para poder hacer el ejemplo anterior. ¿Ok? Volvamos aquí. En el caso de trabajar en dos dimensiones, ¿sí? En el caso de trabajar en dos dimensiones, como era el ejemplo, ¿qué ocurría con la carga Z, por ejemplo? La carga Z sería totalmente cero, puesto que las cargas son coplanares y se encuentran en el plano XY. ¿Ok? Entonces yo solamente consideraría las fuerzas en las direcciones XY y los momentos en la dirección perpendicular al XY, que sería momento Z. Entonces básicamente serían estas las ecuaciones que yo voy a plantear. Serían tres ecuaciones. Cuando yo analizo un cuerpo en dos dimensiones, yo tengo tres ecuaciones, nada más, por cuerpo. Sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y y un momento. Puede darse el caso que en vez de hacer sumatoria de fuerza en X y en vez de hacer sumatoria de fuerza en Y, haga tres momentos, pero respecto a tres puntos distintos y no alineados. También es válido. ¿Ok? Eso no hay problema. Fíjense justamente lo que le estoy diciendo. Sumatoria en X, en Y, momento respecto a O. De repente a alguien le puede parecer más fácil hacer sumatoria en X, sumatoria en Y y momento respecto a A. También debe ser cero. ¿Ok? Entonces, no hay problema. Fíjense que la idea es trabajar con tres ecuaciones. Yo debo poder armar tres ecuaciones, es decir, hasta tres. Más que eso ya serían linealmente dependientes de alguna de las ecuaciones anteriores. Entonces, si yo escribo cuatro ecuaciones, o aquí, por ejemplo, le agrego sumatoria de momento en B respecto a cero, B ya es linealmente dependiente a estas tres anteriores. Entonces no me va a otorgar ningún dato nuevo. ¿Ok? Ecuación alterna. De repente, en vez de hacer sumatoria de fuerza en Y, yo puedo hacer sumatoria de fuerza en X y sumatoria respecto a dos momentos, o sea, sumatoria de momentos respecto a dos puntos distintos, A y B. O puede darse el caso de hacer sumatoria de momentos en A, en B y en C, y los tres igual a cero. Ahora, ¿qué ocurre aquí? Este es un caso especial. Para poder establecer esta ecuación, ¿sí? De sumatoria en momento en A igual a cero, de sumatoria en B igual a cero, sumatoria en C igual a cero, hay una condición que necesariamente se debe cumplir. ¿Y cuál es? A ver si queda en la pantalla. Es la siguiente. No sé si explico acá. Fíjense esto. Voy a poner aquí la estructura. Esta es una de las estructuras básicas, ¿verdad? Qué sé yo, acá puede ser P, P, y aquí 2P, y aquí le puedo poner P, ¿sí? Supongamos ese sistema de cargas. Yo quiero hacer el diagrama cuerpo libre de esta barra. Entonces, coloco, voy a tratar de hacer un poquito rápido, coloco las cargas externas, ¿sí? P, P, 2P,
Y luego coloco las reacciones. ¿Qué tipo de reacción o vinculación es esta de aquí? Primer género. Segundo género, ¿verdad? Ah, segundo, segundo. Sí. Este de aquí es el de primer género. ¿Ok? Se van a ir acostumbrando, ¿verdad? De repente quizás mi gráfico nomás acá aparece separado, ¿verdad? Pero es cuestión de eh, mirar 2, 3 veces esa tabla y ya van a estar, eh, digamos, al tanto, ¿verdad? Profe, ¿por qué no sería de tercero, por ejemplo? Porque si hubiera sido de tercero, esa barra, por ejemplo, debería ser así. Aquí sí sería de tercer grado o de tercer género. ¿Por qué? Porque al deformarse esta barra, aquí no sufre desplazamiento horizontal. Luego se puede deformar como sea y esto se queda así. Ven como acá hay un giro. Hay un giro realmente que se dio. La forma original de la barra era verde. Cuando se llega a deformar eventualmente queda amarilla. Nosotros no analizamos la deformación, pero yo les hago como para que ustedes tengan idea de lo que ocurre, ¿verdad? Entonces, aquí sí hay un giro. Entonces, este apoyo o esta vinculación permite el giro. Entonces, la única reacción sería vertical. Aquí no hay giro, no hay desplazamiento ni vertical ni horizontal. Entonces, todas las vinculaciones se encuentran restringidas. En el apoyo que se ve aquí, no hay desplazamiento horizontal, no hay desplazamiento vertical, pero aquí esta barra se puede formar así. O sea, hay un giro en ese lugar. Entonces el giro está permitido, entonces no hay restricción de giro. Entonces, supongamos de vuelta este ejemplo. A ver qué color voy a usar para las reacciones. Amarillo, dije. Aquí yo podría decir, bueno, fíjense que voy a poner de forma totalmente genérica, ¿ok? Le voy a llamar a este punto A, o sea, al punto medio va a ser B y al punto de extremo va a ser C. Entonces aquí le voy a llamar que si yo vertical en A, horizontal en A, vertical en C. Entonces, lo primero que me debo dar cuenta es un cuerpo, un solo cuerpo o una sola barra en 2 dimensiones. Entonces, máximo yo puedo trabajar con 3 incógnitas. ¿Dónde están las 3 incógnitas? En amarillo. 1, 2, 3. Entonces, yo puedo llegar a resolver esta estructura. Vamos a terminar, a ver, así. Este sería L sobre 2, L sobre 2, L sobre 4, L sobre 4. ¿Ok? Como para tener referencia. Todos esos tramos son L sobre 4. L sobre 4, L sobre 4, L sobre 4, L sobre 4. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, digo, yo quiero establecer, por ejemplo, este sistema de ecuaciones? ¿Qué va a pasar aquí? Vamos a resolver, ¿verdad? Sumatoria de momento en A igual a 0. Entonces voy a calcular el momento que generan todas las cargas respecto al punto A. Voy a tener P por L sobre 4, sería el primero, ¿sí? P por L sobre 4, sentido horario. Entonces sería menos PL sobre 4. El momento de la carga en el medio sería P por L sobre 2. Entonces, menos PL sobre 2. Y el otro sería menos 2P por
3 cuartos de L. Entonces sería menos 3 medio PL. ¿Sí? Y luego aparece el momento de la reacción. La reacción vertical en C, que sería antihorario y sería por L. Entonces sería más vertical en C por L. Y todo eso igual a 0. Entonces, ¿qué obtengo? Cuando yo quiero resolver el equilibrio en una estructura, entonces lo que yo debo plantear son las ecuaciones que vimos recién para determinar las reacciones. Yo debo determinar las 3 reacciones. Si yo puedo determinar las reacciones, entonces yo puedo hacer el estudio interno de esa barra. De aquí, teóricamente, yo ya saco el valor de la vertical en C. ¿Sí? La L se va a terminar tachando en cada uno y va a quedar 1/4 más 1/2 sería 3/4 y 3/4 más 3/2 serían 9/4, ¿verdad? Sería 9/4 de P. Sin problema. Supongamos ahora que establezco la sumatoria de momentos respecto a B. Sumatoria de momentos respecto a B. Entonces, perdón, respecto a C, para hacer el otro extremo. Entonces voy a tener la reacción vertical de A, genera un momento horario, menos V por A por L, y luego el momento de todas las cargas. Sería esta carga P por 3/4 de L, PL 3/4, más P por L sobre 2, más 2P por L sobre 4. Así. Todo eso igual a 0. De aquí yo voy a obtener evidentemente vertical en A. ¿Ok? De vuelta la L se va a tachar. Y la vertical en A, por ejemplo, sería 3/4 más 1/2 más 1/2, ¿verdad? Sería 1 más 3/4. 7/4. 7/4 P. ¿Qué ocurre? Hasta acá no hay nada raro, ¿verdad? Hasta acá es genial. Yo saqué la vertical en C, saqué la vertical en A. Ahora, ¿qué pasaría cuando yo plantee esta tercera ecuación, por ejemplo? No importa, aquí el orden fue A, C y después B, ¿verdad? Ustedes pueden hacer A, B y C, da lo mismo. ¿Qué pasaría cuando plantee el momento respecto a B? Yo ya tengo la vertical en A, yo ya tengo la vertical en C. ¿Qué va a pasar con la horizontal en A? Al plantear la sumatoria de momento en B, no voy a poder determinar la reacción en A. ¿Por qué? Porque si bien esto, sumatoria respecto a 3 puntos, figura aquí como ecuación alterna para el equilibrio de un cuerpo libre, es totalmente lógico. Ahora, tiene una condición de aplicación. Y la condición es que los puntos A, B y C no estén alineados. Entonces, condición es que A, B y C no estén alineados. Mientras esos 3 puntos estén alineados, siempre me va a faltar una ecuación o una de ellas va a ser redundante. En este caso, hago un momento respecto a B, no voy a poder determinar la horizontal en A ni nada. Directamente me va a salir 0 igual a 0. Porque ya sería linealmente dependiente de las otras dos.
¿Se entiende? Entonces, ustedes no deben hacerlo mecánicamente, sino que deben fijarse, sí, puedo hacer respecto a 3 momentos, o sea, a 3 puntos, sí, siempre y cuando no sean lineales esos puntos. ¿Ok? ¿Se entiende, verdad? Entonces aquí lo que yo haría sería reemplazar esta ecuación de sumatoria momento en B por sumatoria fuerza en X igual a 0, por ejemplo. Y ahí sí voy a poder determinar la horizontal en A, que es igual a menos P, que sería del otro lado. Sumamente importante eso. El equilibrio de un cuerpo sometido a la acción de dos fuerzas. Esto es lo que yo les había dicho recién, cuando les mostré las tablas. A estos cuerpos se les llaman cuerpos de dos fuerzas. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, esta regla en forma de L o escuadra podría ser. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué creen que pasaría cuando ustedes agarren esa escuadra y empiecen a estirar de los extremos? Va a girar. Va a En girar, esa, o sea, en esa dirección, ¿verdad? va a girar se va a deformar eventualmente o se va a acomodar, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre? Al estirar, yo puedo estirar en cualquiera de las direcciones, pero la estructura se va a tratar de acomodar de tal forma que, fíjense, pueden tratar de imaginarse, pueden tratar de imaginarse lo siguiente. Esta es la línea de acción de F2. Esta es la línea de acción de F1. Para que este cuerpo esté en equilibrio, al estirar F1 y F2 en esas direcciones, ¿qué va a pasar? Se va a tender a acomodar, las fuerzas van a tender a acomodarse, la fuerza F1, F2, o el elemento, de tal forma que estas líneas y estas líneas terminen siendo una única línea de acción. Es decir, esto se va a ir moviendo o acomodando hasta el momento o hasta el punto en lograr esto. Es decir, se va a tratar de acomodar la reacción F1, F2, se van a acomodar de forma que tengan la misma línea de acción. Pero esto es únicamente cuando trabajamos con dos fuerzas. ¿Cómo puedo demostrar fácilmente? Está aquí en la segunda imagen. Supongamos así. Supongamos esta situación. Para que esté en equilibrio, efectivamente la sumatoria de momentos, de fuerzas, respecto a B debe ser 0. ¿Sí? Si yo hago la sumatoria de momentos respecto a B, el momento que genera F2, ¿cuánto sería? 0, porque F2 está en B. No tiene ningún brazo de palanca, entonces respecto a B, el momento de F2 es 0. Entonces lo único que me quedaría sería este, el momento que genera 1 por su brazo de palanca. Entonces esto sería F1 por D1, pero debe ser 0 y F1 no es 0. Entonces, por lo tanto, D1 debe ser 0. ¿Qué significa eso? Que la única forma es que la línea de acción del 1 pase por B. Entonces tengo esa situación que aparece ahí. Ya sé que la línea de acción del 1 pasa por B. Y análogamente, establezco la otra ecuación. Respecto a A, 0. Para eso, F2 debe pasar por A. Entonces quiere decir que para que un cuerpo, no importa la forma que sea, puede ser L, puede ser en X, puede ser doble T, puede ser una barra simple, esté en equilibrio siempre y cuando actúen dos fuerzas, esas dos fuerzas
deben tener la misma línea de acción, deben ser iguales en magnitud, pero de direcciones opuestas. Esa es la condición. ¿Ok? Un cuerpo puede tener, no sé, una forma así. Da absolutamente lo mismo. Y yo aquí aplico, por ejemplo, F1. ¿Sí? Entonces, F2, por ejemplo, aplicando aquí, yo podría decir que este cuerpo eventualmente está en equilibrio si es que F1 y F2 son iguales en magnitud. Entonces, no va a importar la forma. Lo que importa es que tenga la misma línea de acción, misma dirección significa eso, pero sentidos opuestos y igual magnitud. ¿Qué ocurre? No es que vamos a hacer esto para todos los casos, o sea, no vamos a hacer para 2 fuerzas, para 3 fuerzas, para 4 fuerzas, para 5. No, tan solo lo que de repente podemos considerar básicos, necesarios y por sobre todo que tienen ciertas particularidades, ¿verdad? El de 2 fuerzas tenía su particularidad, la línea de acción y magnitud iguales y sentidos opuestos. ¿Qué pasa cuando un cuerpo está sometido a 3 fuerzas? ¿Qué, por ejemplo, les parece que podría darse para que este cuerpo esté en equilibrio? Para 2 fuerzas es que estén alineados. Ahora, eso que está ahí puede estar en equilibrio, claro que sí. Entonces, evidentemente, ya las 3 fuerzas no necesariamente van a estar alineadas. Pero hay una condición particular también que se debe dar aquí. Fíjense, si yo planteo sumatoria fuerza en X igual a 0, eventualmente se cumple, sumatoria fuerza en Y se va a cumplir eventualmente. Ahora, lo que debo analizar aquí es sumatoria de momentos igual a 0 y respecto a cualquier punto. ¿Sí? Esa es la clave. ¿Qué debe ocurrir? Supongamos la línea de acción 1 y la línea de acción del 2 se cruzan en un punto. A ese punto lo llamo D. ¿Cómo debe ser el momento de fuerza respecto a D? Para que el cuerpo esté en equilibrio. Igual a 0. Igual a 0. Entonces, para que sea igual a 0, ¿qué debe ocurrir? La fuerza 3 debe pasar por el mismo punto. La fuerza 3 debe pasar por D. Entonces, esa es la condición para que para un cuerpo rígido esté en equilibrio cuando actúan 3 fuerzas. La condición es entonces que esas 3 fuerzas deben ser concurrentes. Si no son concurrentes, no importa los valores que tengan, nunca va a estar en equilibrio. Pero esa es la única condición, profe. No, esa es una condición necesaria. Luego está de que la sumatoria de fuerzas sea igual a 0, que las componentes sean 0, ¿verdad? Luego están estas condiciones. Pero fíjense que esto no es, a ver, o sea, esa es una condición genérica. Para cualquier cuerpo, la sumatoria de fuerzas debe ser 0. Ahora, para el momento en donde el cuerpo está sometido a 3 fuerzas, sí o sí debe ser concurrente. Las 3 fuerzas deben ser concurrentes. Si no son concurrentes, por más que la resultante de F1, F2 y F3 sea 0, el cuerpo no va a estar en equilibrio. ¿Por qué? Porque va a significar que el momento respecto a algún punto no es 0.
Entonces, no está en equilibrio. ¿Ok? Son condiciones que hay que considerarles necesarias para el caso de un cuerpo sometido a 3 fuerzas. Para el caso de un cuerpo sometido a 2 fuerzas, una condición necesaria es que las líneas de acción sean iguales. Profe, Sí. una pregunta con respecto a ese de dos dimensiones, Ah, o sea, dos fuerzas que decir. sí. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si es que no tienen el mismo módulo y tampoco tienen la misma dirección? O sea, puede darse el caso de que estén en equilibrio igual. No. En ese caso no va a estar en equilibrio. Por Y, ejemplo, por decirte, ¿verdad? Tipo, si modificas la dirección de F2 y aumentas, por ejemplo, el módulo de F1, la ok, magnitud de F1. por ejemplo, no sé, F1 pones aquí. Voy a hacer más largo para indicar que es mayor, ¿verdad? Y, y esto pones aquí. Aquí. Sí, exactamente, magnitud menor. Ok, es la mitad aproximadamente, ¿verdad? Pero tiene otro valor. ¿Qué va a pasar en este caso? En este caso, a ver cómo podemos ejemplificar de una forma un poco más intuitiva. Imagínate, por algún motivo, vos querías usar la escuadra, pero tu hermanito también, ¿verdad? Entonces ustedes empiezan a estironear por eso, pero vos, por alguna cuestión de la vida, solamente estirás en una dirección y tu otro hermano o tu hermanito en otra dirección. Fijas. ¿Qué va a pasar en esta situación? Si ustedes mantienen esas direcciones en la fuerza que aplican, esto eventualmente va a rotar. Es decir, esto va a sufrir un desplazamiento, eso es lógico. Van a ir por acá y van a ir una parte para acá, o sea, va a tener un desplazamiento móvil, es decir, se va a mover de la posición original en esta dirección, pero también eventualmente podría llegar a sufrir una rotación. ¿Por qué? Porque la sumatoria de fuerzas no es cero, entonces va a haber un desplazamiento traslacional, y porque la sumatoria de momentos no es cero, va a haber un desplazamiento rotacional. Entonces, como que van a estar ahí eventualmente haciendo círculos o haciendo una forma curva, ¿verdad? Entonces, no va a darse el equilibrio. Ok, Puede entiendo. dar, puede dar, pero no va a estar en equilibrio. Ahora, cuando sabes que está en equilibrio, ahí sí, bueno, las líneas de acción deben ser las mismas. Si no, es como si fuese un boomerang, ¿verdad? Le tirás y la reacción eh, se mueve, básicamente, ¿verdad? No están en equilibrio, si es que tiene una aceleración. Lo mismo aquí, se tiene que saber que está en equilibrio, por ende la condición va a ser que las tres fuerzas, 1, 2 y 3, sean concurrentes. Para cuatro fuerzas ya no necesariamente hay una particularidad, ¿verdad? Justamente porque ya son cuatro, tres pueden ser concurrentes, o sea, pueden ser concurrentes de a pares, pero las otras dos no. Entonces ya son casos muy, muy particulares. Reacciones en los apoyos y articulaciones en estructuras tridimensionales. Es la misma idea que vimos de dos dimensiones, ahora aplicada a una tercera más. A estos, fíjense estos apoyos, es el extremo de una barra apoyada sobre una esfera. Al estar aplicado sobre una esfera o una... A ver cómo puede ser. Una especie de rótula, ¿verdad? Fíjense que esta esfera puede deslizarse en las dos direcciones que están ahí. No puede sufrir desplazamiento vertical. Al ser una esfera, esto puede girar aquí y puede girar aquí. Entonces, el giro está permitido. Lo que no está permitido es el desplazamiento vertical. Sería la reacción. Lo mismo ocurre aquí. Esa pata, esa barra o esa pata de algo, puede girar en cualquiera de las direcciones, pero lo que no puede hacer es desplazarse para abajo.
Entonces, evidentemente, hay una sola incógnita que es la perpendicular a la superficie. ¿Ok? En el caso de un cable, de una barra conectada a un cable, es una vinculación también. Si bien no necesariamente lo podemos llamar estrictamente hablando como apoyo, es una articulación o una vinculación. Al conocer el cable, nosotros conocemos la dirección de la tensión del cable. Entonces su línea de acción es conocida. Lo que no conocemos es la fuerza del cable. Entonces es una incógnita. De vuelta, el caso del rodillo, ¿verdad? Entonces puede tener un rodillo sobre una superficie normal o un rodillo sobre un eje. Da absolutamente igual, ¿verdad? A fin y al cabo, estos son iguales. Entonces, ¿cuáles son las restricciones que tienen cada uno? Y bueno, fíjense, este rodillo permite el desplazamiento en esta dirección sin ningún problema. Entonces, en esa dirección no hay restricción. Y fíjense que esto puede girar aquí. Puede girar sin ningún problema. Tampoco está impedido en ninguna otra dirección. Lo único que sí está restringido es un desplazamiento transversal y un desplazamiento vertical. Lo mismo aquí. Aquí tenemos dos incógnitas más. En este caso, fíjense que hay una superficie rugosa. Entonces, aparece un rozamiento en estas direcciones o un rozamiento genérico y aparece la carga vertical. La rótula. Esto puede girar libremente en cualquier dirección, pero no puede desplazarse en ninguna de ellas. Entonces, para ambas situaciones son tres incógnitas. Fíjense que en el espacio o en estructuras de tres dimensiones, ¿cuáles son las cantidades de restricciones que pueden llegar a aparecer? La cantidad de restricciones son las siguientes. 1, 2, 3. Momento alrededor del eje X, momento alrededor del eje Y, momento alrededor del eje Z. O sea, pueden llegar a aparecer hasta 6 restricciones. Y va a depender de cada tipo de apoyo y cada tipo de vinculación. Por ejemplo, aquí, unión o junta universal. ¿Sí? Aquí hay un esquema, ¿verdad? Si ustedes se fijan en el libro, creo que hay algunos más. Esto está restringido el movimiento en las tres direcciones y el giro está permitido, perdón, el giro está restringido en X. Entonces aparece un MX. Y así sucesivamente, ¿verdad? Aquí yo les diría que esta parte sí lo vean en el libro. Porque si nosotros vamos a ir viendo uno a uno, vamos a tener ahí un leve retraso, ¿verdad? Este sería el caso del empotramiento. ¿Se acuerdan que yo les dije una barra así, un empotramiento? El empotramiento. Esto sería en tres dimensiones nada más. Entonces, cuando hay un empotramiento, está restringido totalmente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces aparecen 6 reacciones. 6 incógnitas. ¿Qué significa eso? Que cuando eran de 2 dimensiones, yo podría establecer 3 ecuaciones. Cuando era 3 dimensiones, yo puedo plantear 6 ecuaciones. Es decir, 6 incógnitas. Es algo que debo manejar. Las bisagras, de todo tipo, tienen que fijarse el diseño. Igual, siempre que veamos, los vamos a ir analizando de acuerdo a la necesidad. Estos tipos de junta universal y demás, en general, se utilizan más en elementos de máquina, ¿verdad? Donde yo necesito transmitir una rotación alrededor de un eje que por alguna cuestión de la vía debo o invertir o debo generar una especie de deslocamiento o algo así, ¿verdad?
Vamos a terminar con este, ¿verdad? El equilibrio de un cuerpo rígido en 3 dimensiones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Evidentemente, la misma condición. La resultante igual a 0 y la sumatoria de momento igual a 0. Salvo que ahora la resultante tiene 3 dimensiones y la sumatoria de momentos tiene 3 dimensiones. Entonces de aquí salen estas 6 ecuaciones que yo puedo plantear. Al ser 6 ecuaciones, quiere decir que yo puedo considerar 6 incógnitas para poder resolver el sistema. ¿Sí? Evidentemente, hay ecuaciones alternas, claro, en vez de sumatoria en X puede ser en A, en vez de sumatoria en, perdón, en vez de sumatoria en O puede ser en A o en B o en C, etc. Es exactamente igual, solamente tienen más componentes. ¿Ok? Esta parte sí lo vamos a dejar para mañana. Por primero, por el tiempo. Y segundo, porque sí quiero que estén bastante frescos en esta parte, ¿verdad? Porque aquí ya no solamente vamos a considerar si un cuerpo si un cuerpo está en equilibrio, sino que ya vamos a analizar la estabilidad, si está correctamente restringida, imparcialmente restringida, sobre restringida, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, en el caso que no haya preguntas, están libres por hoy. Mañana vamos a continuar un poquito con esta parte porque ya nos quedan 4 o 5 láminas y luego haríamos ejercicios del capítulo 4. Ok, entonces están libres por hoy. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, profe.